Te voy a citar con lo que leí ayer del secretario de Estado Marco Rubio. Y es que Estados Unidos quiere volver a ser actor principal en el nuevo orden mundial que ahora se está reconfigurando. Estados Unidos, y por todos es conocido, ha pasado por una etapa que ha sido denominada de wokismo, y ahora mismo lo que hay es una vuelta a la tradición estadounidense de lo que ha supuesto ser ese modelo. Trump en la primera presidencia se hizo el campeón del proteccionismo, mientras que China se hizo el protector del liberalismo. Es decir, era irónico que un país donde habían nacido las ideas del liberalismo económico se hiciera el campeón del proteccionismo y que un país con un partido comunista propugnara por la globalización frente al proteccionismo. Eso parece ser que se está un poco viendo ahora, pero hay algo que la gente yo creo que no está teniendo mucho en cuenta, y es que Trump es sobre todo un hombre de negocios y es un negociador. Yo te escuchaba a ti, Pedro, en un reel de una de las redes sociales en relación con tus emprendimientos, que negocien. Claro, Trump es un negociador. Si se sienta Trump con un burócrata que igual está acostumbrado a no negociar, pues eso, para empezar, es un gran cambio, ¿no? Entonces, Trump, tú te metes en un bazar, te piden 10, tú das 2, pues para intentar llegar a un término medio. Bueno, pues eso es lo que está pasando ahora. En cualquier caso, lo que sí que queda más o menos claro es que la etapa del wokismo se ha acabado, en Estados Unidos al menos. Esto del wokismo, que por hacer un hilo conductor podríamos irnos a lo que pasó con el Grupo de Sao Paulo, el Foro de Puebla, las ideas de la izquierda a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pues hay otras cosas encima. Entonces la gente pues está volviendo a las tradiciones, está volviendo a las esencias dentro de uno mismo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues lo que todos estamos viendo. Si lo que dice Marco Rubio, que parece ser que sí, se constata, pues pueden quedar 4 actores principales en el mundo. Estados Unidos, China, Rusia un poco entre medias y tal vez la Unión Europea si consigue no desaparecer. ¿Y qué puede hacer Rusia, que es un país de 150 millones de habitantes? Pues apostar por otros foros como el de los BRICS Plus o Plus, que se dice ahora, y alinearse con países como Sudáfrica, como Arabia Saudí, incluso hasta, ¿por qué no?, emitir su propia moneda. Por tanto, vamos a un mundo, parece ser a día de hoy, con esos actores de forma predominante. Esto que comentabas del wokismo es algo que parece súper curioso, ¿no? Lo rápido que penetra y lo rápido también que ha sido la retirada, al parecer. ¿Por qué crees que se dio este fenómeno tan abrupto? ¿Causa de? Bien, una política muy importante de izquierdas de este país, en una entrevista que le hice hace unos meses, decía que igual ha habido como una sobreexposición de este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, en el siglo XXI nadie está en contra del matrimonio entre personas del mismo género, nadie está en contra de que una persona quiera cambiarse de género si así lo decide, nadie está en contra, estoy hablando del siglo XXI, en que haya una protección a la mujer o una discriminación positiva si cabe en algunos aspectos de la vida. Pero claro, cuando tú de estas ideas haces banderas exageradas, pues a veces la causa-efecto causa un rechazo importante o mayor. Es decir, ¿por qué el colectivo LGTBI puede llegar a votar a opciones que otros consideran que no les representan? Pues porque alguien diga que sí les representan. Es, digamos, como que primero ha habido un trasvase en este tipo de cuestiones. Y segundo, porque la generación Z, que es la que viene detrás, pues parece ser que es la que ellos han frenado y se han cansado de este tipo de cuestiones. Es decir, como el mundo avanza tan rápido, pues ya lo empiezan a ver como antiguo. Es decir, unas ideas políticas, que el wokismo esto aparece hace 10 o 15 años, como todo va tan rápido, pues ya se empieza a ver como antiguo. Puede ser, yo no soy experto en el tema y tampoco es que me atreva a dar muchas más opiniones al respecto. Lo que sí que se puede constatar es que América está cambiando. Ha sido Estados Unidos, ha sido Argentina, ha sido Chile, y en Europa pues parece ser que se va por esa senda.
Es curioso lo de la generación Z, ¿vale? Porque yo, por lo menos, en mi entorno he visto mucha crítica a cómo vienen los chavales hoy en día, pero yo creo que esto ha ocurrido toda la vida, generación tras generación, y al final cada vez se vive mejor, hay más esperanza de vida, más acceso a agua, a medicamentos, a comida en todo el planeta, pero yo creo que eso es algo que siempre está ahí, ¿no? Esa crítica de a las generaciones venideras, pero luego la historia no suele dar la razón, ¿no? Muy interesante lo que planteas y difícil de contestar, porque a lo largo de todas las generaciones siempre la gente muy mayor se ha quejado de que el mundo se acaba, de que vamos al desastre, de que no hay solución. Siempre se ha dicho que las generaciones jóvenes no saben nada, cuando hay generaciones de gente que efectivamente de cultura general no saben nada, pero oye, luego hacen unos emprendimientos interesantes. Y otro tema también importante, una de las causas que vivamos más y mejor, y esto es una idea transhumanista, es que podemos vivir varias vidas en una. Tus abuelos y los míos decían hacer una cosa y raro era que a mitad de la partida se pudieran reinventar, ¿no? Tú puedes ser emprendedor en Madrid, puedes ser emprendedor en Dominicana, luego te apetece hacerte una carrera universitaria con 40 años, te haces profesor con 50 años, o se te ocurre que te quieres ir a vivir a no sé dónde con 50 años y te reinventas. Mm. Hoy en día, gracias a nuestros sistemas políticos, jurídicos y económicos, eso es posible. Y luego las generaciones jóvenes siempre se dice que están muy mal preparadas, ¿qué tal? Es verdad que yo a veces echo un poco en falta que hay que tener un poquito más de cultura general, leer un poquito más. Y yo ya no digo leer, bueno, pues por lo menos ver documentales. O sea que está muy bien ver podcasts, pero hay que ver documentales, hay que enterarse un poco más de la historia de cada uno, el porqué de las cosas, geografía. Es incuestionable que en el mundo donde más Instagram hay y más le gusta a la gente viajar, la gente mete unas patadas geográficas a los mapas brutales. Tú sales a la calle y preguntas dónde está Zamora o dónde está Cuenca o dónde está Tasmania o qué es Vladivostok. Es decir, cosas que deberían de ser de cultura general. Pero en cualquier caso, lo que como tú has afirmado, yo creo que cada vez vivimos más y mejor. Primero, muchos de nuestros padres y abuelos no tuvieron retrete en casa. Y estoy hablando de gente que igual hoy tiene patrimonios importantes. ¿Por qué? Pues porque era lo normal. Es que no había retrete en casa. Segundo, hay algo que tú viviendo en Dominicana me vas a confirmar que no le damos valor en este tipo de sociedades, y es que tú puedas abrir el agua del grifo y bebértela. Cosa que no sucede en todos los lugares del mundo. Tengo un amigo que se iba a un país que no voy a citar ahora y me decía, no, yo me voy aquí, voy a estar 3 meses, voy a comer todos los días ensaladita y lechuga. Y yo, no, error. Comer ensalada y lechuga es primer mundo. ¿Por qué? Porque donde el agua no es potable tú no puedes comer cosas crudas y frescas, tienes que cocerlas. No me fastidies, digo, claro, es que tú no das valor a lo que tenemos. Y ojo, y aquí también hay que hacer hay que hacer, digamos que un homenaje, si cabe, a la gente que como tú emprendió hace 30 años. Pues claro, los países se hacen ricos por muchas cosas, pero los países, y en el caso de España, se ha hecho rico porque ha habido mucha gente que como tú hace 30 y 40 años en un país muy pobre emprendió. ¿Y cuántas empresas españolas, grandes y pequeñas, han empezado porque un tío en un burro iba vendiendo gaseosas a la puerta de las casas? ¿Y cuántos empresarios ha habido que cuando todos sus empleados tenían ya pisos en propiedad, estos empresarios, yo conozco muchos, no tenían piso en propiedad porque todo el dinero que ahorraban era para comprar otra máquina para hacer la fábrica más grande? Claro, es que eso es lo que ha levantado los países, ¿no? Este tipo de esto y más cosas. Entonces, hoy en día, pues vivimos más, vivimos mejor, tenemos muchas cosas que no valoramos. Yo he citado dos, el retrete y el agua corriente. Tú ahora ponte a pensar, aquí mismo en este espacio tienes que pasar una noche. ¿Cómo pasas la noche si no tienes agua corriente y no tienes retrete? Eso ha sido así en la vida de nuestros abuelos en muchos pueblos de este país, donde para tener agua corriente tenían que ir con una jarra a 3 kilómetros encima de la cabeza y volver. Yo he llevado a mi madre a un pueblo de estos y me decía, no me puedo creer que en este pueblo había una piscina. ¿Por qué? Porque yo iba a coger el agua, o yo iba con no sé quién que iba a coger el agua en un cántaro. Las despensas, pues hombre, en todos los pueblos, cuando ya se pasaron las miserias del hambre, había una despensa con unos chorizos y un tal. Claro, tú ahí abres la nevera de tu casa o vete al mercado, que tienes una variedad brutal de cosas que antes eran impensables que tuvieras esa variedad de productos. Entonces, sí, podemos afirmar que vive la gente mejor. Otro dato, vamos a hablar de la alfabetización.
Hoy prácticamente el 90, no sé la cifra y no la voy a dar, pero ¿cuántos abuelos nuestros no sabían leer y escribir? Y ojo, que no saber leer y escribir no es síntoma o síndrome de que sean incultos. ¿Por qué digo esto? Porque igual una abuela no sabía leer y escribir, pero hacía unos guisos que hoy sería imposible que tú y yo los repitiéramos. Simplemente no pudo acceder a esa tecnología que era la escritura, igual que hoy puede haber un poeta muy culto y muy listo o un médico estupendo que no sepa encender un ordenador. Es decir, no significa una cosa u otra, es el acceso a las tecnologías. ¿Y eso transforma las sociedades? Pues claro que sí, indudablemente sí. Por eso insistía yo antes en los valores y en la cultura democrática, porque perder lo que hemos conseguido es fácil y rápido, y además perdemos la memoria inmediata muy rápido. En la antigua Roma, en la época del esplendor de Roma, llegó a haber 1 millón de habitantes, porque el agua pura, limpia y cristalina la metían en la ciudad y los desechos biológicos humanos salían de la ciudad. Entonces no había tifus, no había cólera, habría pero menos. ¿Qué pasa? Que cae el Imperio Romano de Occidente, llegan los antisistema, destruyen los acueductos y pasas a beber agua de pozo. Eso está también narrado de cómo las sociedades aparecen y desaparecen en esta obra de Asimov, donde habla de conceptos súper interesantes, como lo que hoy sería el estudio de las sociedades mediante algoritmos informáticos, lo que es el social listening, cómo se comporta la gente. Esto está escrito en 1951-52 y ya te habla de este tipo de cuestiones. Y como además Isaac Asimov también había hecho divulgación histórica y había escrito sobre el Imperio Romano, pues también te habla de las decadencias de las sociedades. Es decir, que pasar de que nosotros tengamos agua corriente, aire acondicionado, neveras y retretes y vayamos en coches de conducción autónoma, a que perdamos todo esto y volvamos a ir en carros de burros, no es tan difícil. De hecho, hoy hay un país en la Tierra, que no voy a citar, que le acaba de pasar.